Hola, bendiciones nuevamente con ustedes, amados matrimonios. Quien le habla es el pastor Octavio y la pastora Kitty Castillo. Nuevamente aquí llevando la quinta impartición de matrimonios en tiempo de crisis. Hoy dándole continuidad al ciclo de videos de matrimonios, hoy queremos hablarles del adulterio. En los últimos videos estamos tocando el tema del perdón, pero han llegado muchas interrogantes, muchas preguntas, ¿hasta dónde debo perdonar? ¿Cuál es el tamaño de la falla que debo perdonar? Hoy Dios quiere hablarte del adulterio. ¿Por qué el adulterio? Porque justamente el adulterio es una de las condiciones donde el enemigo se ha metido para crear caos y destruir la relación matrimonial, que bien sabemos que es un pacto conjuntamente con Dios, porque el diseño del matrimonio lo hizo el mismo Dios. Ahora, hoy Dios quiere que sepamos, porque todo está bajo la revelación, pero sobre todo a la luz de la palabra, hasta dónde Dios quiere que dispongamos nuestro corazón para perdonar. En el pasaje bíblico, uno de los discípulos le preguntaba a Jesús que si solamente 7 veces se podía perdonar. Y el Señor le dijo, no solamente te digo 7, no 70 veces 7. Es decir, no hay un fin en el perdón, por cuanto la misericordia de Dios son nuevas y buenas todos los días para con nosotros. Así debe ser el corazón del hombre, tener misericordia para aquel que falla. Ahora, ¿qué es el adulterio desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la palabra de Dios? En muchas culturas hoy en día, y es muy importante saberlo, y quizás ya lo sabemos porque es normal, que el adulterio por parte del hombre dentro del matrimonio lo consideran como algo normal, algo que se puede hacer. Inclusive consideran que el matrimonio no tiene que ser para toda la vida. Esto ha traído grandes caos y le ha permitido al enemigo entrar para destruir, robar y acabar con aquel plan de Dios, con ese matrimonio que un día unió bajo pacto, lo que uno llama el santo matrimonio. Es por eso que hoy queremos saber qué piensa Dios del adulterio. ¿El adulterio es perdonable? Si lo vemos bajo el parámetro de la ley, vemos que la ley, ¿verdad?, establecía que el que estaba en fornicación, es decir, en adulterio, porque el adulterio es un modo de fornicación, ¿verdad?, fuera del matrimonio con otra persona que no es precisamente su cónyuge, esto traía como motivo de separación. Pero el Señor Jesucristo también hizo ver desde el punto de vista de la gracia lo que Dios quiere dentro del matrimonio, cómo se debe concebir el perdón, hasta dónde debe alcanzarse el perdón. Y es lo que Dios quiere, que nosotros podamos abrir nuestro corazón y no quedarnos en una ley, porque ciertamente era la ley de Moisés, una ley que fue dada, ¿verdad?, por la dureza del corazón de los hombres que repudiaban a su mujer, ¿verdad?, pero que también taxativa dentro del contexto bíblico también podíamos ver que la fornicación muchas veces no era precisamente por parte de la mujer, sino que el hombre podía fornicar o fornicaba y repudiaba al mismo tiempo a la mujer, haciéndola a ella, ¿verdad?, una mujer rechazada, pero él también estaba entrando en lo que era el adulterio, cuando ya asumía una posición de rechazarla para estar con otra mujer. Sí, así es, mi amor. Cuando tú hablabas acerca de las leyes de Moisés, ciertamente está claramente las leyes humanitarias que establecían para el tiempo de Moisés en Deuteronomio 24, ¿verdad? Nos habla qué sucedía allí cuando 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por su mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Muy bien. ¿Qué quiere decir esta parte en Deuteronomio 24, verdad?
Aquí estamos hablando bajo la ley, ¿verdad? Que cuando el hombre, a través de la ley Mosé, daba carta de divorcio a la mujer, se la entregaba a la mujer, diciendo, no quiero estar más contigo, la repudiaba y la despedía fuera de su casa. La mujer, ¿verdad?, podía contraer matrimonio con otro hombre, pero si el segundo marido luego también la repudiara y le diera carta, ¿verdad?, y la despedía de su casa, esta mujer no podía casarse con el primer marido nuevamente, con el que fue su primer marido, sino que tenía la opción de escoger a otro, pero que no fuese el primero, porque si no entraban en maldición, que es la abominación, porque no se podía maldecir, se consideraba como una maldición para la tierra. Entonces, esto es concepto bajo la ley. Nosotros no podemos establecer hoy en día en el mundo contemporáneo, bajo la gracia de Cristo, bajo lo que Cristo quiso enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Es que el perdón está dado desde el punto de cómo nuestro corazón ha sido tratado y cómo nuestro corazón ha sido sanado. Me explico mejor. Cuando el hombre o la mujer, y lo dice la palabra en el libro de Gálatas también, cada quien tendrá su carga, pero necesario es que cada quien tome la decisión de qué va a ser bajo una de estas fallas. Si tú te manejas bajo el concepto de la ley, que no es lo que maneja, ¿verdad?, Jesucristo a través de su favor y gracia, entonces nosotros sencillamente vamos a repudiar a la mujer, porque en este caso tenemos que dejar bien claro algo, que el que repudia es el hombre. En la ley quien repudia es el hombre, pero también en la gracia también quien da carta de repudio y carta de despedida es el hombre. Pero hay una gran verdad que Jesucristo hace ver aquí. Si tú te estás repudiando a la mujer por cualquier otra cosa que no te parezca, o por conveniencia, o porque te gusta otra, que no sea porque hay una falla de adulterio, entonces tú también serás adúltero. Es decir, la única causante que pudiese ocurrir de esto es la fornicación, tanto del uno como del otro. ¿Por qué del uno como del otro? Porque la mujer pudiera ser adúltera, pero si es el hombre que adulteró y al mismo tiempo es el que tiene, como dice uno, según los mandatos bíblicos de repudiar a la mujer, entonces la está repudiando siendo él que fornicó, pero también él se hace adúltero porque él está detrás de otra persona con la cual el Señor no la unió. Ahora, ¿dónde nos quiere llevar la palabra de Dios hoy en día? El Señor quiere llevarnos es al perdón, amado. El Señor quiere llevarnos es a expandir el corazón conforme lo que Dios estableció en la cruz cuando nos perdonó cada una de nuestras fallas. Ahora, ¿se perdona el adulterio? Claro que sí. Es lo que nosotros debemos, quizás las interrogantes, yo no lo perdono o yo me vengo de lo que me hizo, pero no podemos estar nosotros a escaparnos, ¿verdad?, de lo que el Señor establece en su palabra, porque entonces estaríamos independientes de lo que Dios quiere y estaríamos cayendo también en adulterio. Y podemos verlo en la próxima cita bíblica. Vean una cosa, vamos a seguir para que usted anote y revise según lo que establece la palabra acerca del matrimonio, el adulterio, ¿verdad? O el tipo de fornicación que en el caso de los matrimonios es el adulterio. Mateo 5, 31, 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, como decía el pastor, dele carta de divorcio, pero yo os digo, dice el Señor, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Lo mismo lo establece también Mateo en 19:9. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. De igual manera, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que decía nuestro amado apóstol, en Lucas 16, 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Es decir, entonces, ¿verdad?, que el Señor vino fue a hacer entender, ya sabemos que repudiar es rechazar. Rechazamos
a la persona y el único que lo puede hacer es el hombre. Pero esto también va a generar consecuencias para el hombre que repudia a la mujer por causa de fornicación. Y lo importante de esto, amada esposa, pastora, que es un tema no de crear conflicto, no. Si en aras de lo que Dios quiere, porque el Señor vino a restablecer lo que se perdió, a restaurar. ¿Y qué fue lo que se perdió? Si vamos al Génesis, cuando Dios creó al hombre, Adán, ¿verdad? Y lo constituyó como el hombre, como la primera creación con el cual podía enseñorearse él en la creación misma, mas no en la mujer, porque si vamos al Génesis, antes que Dios sacara de la costilla de Adán a la mujer, vemos que el hombre se enseñoreaba solamente en la creación. Pero cuando Dios vio que no era bueno que el hombre estuviese solo, dice la palabra que durmió al hombre y extrajo una costilla de la cual trajo a la hembra, es decir, a su compañera. Y aún allí, ¿verdad? El hombre, Adán en este caso, no se enseñoreaba sobre la mujer, sino que después que vemos, y creo que tenemos la cita bíblica, es muy importante que lo puedan escuchar, por favor. Sí, cuando dice Génesis 3, en Génesis 3:13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Y le dijo a la mujer, escuchen esto, amados, multiplicaré, que es Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aleluya. A partir de allí. Vean esto, amado, importante, y es ¿por qué tenemos que ir al Génesis? Porque el Génesis es el inicio de todo, todo tiene un inicio, amado. Si el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y estableció un matrimonio de la manera como lo hizo Adán y Eva, cuando caminaban en obediencia, solamente tenían que obedecer a Dios, vivir bajo la gloria de Dios. Pero una vez que empieza la desobediencia, que entró, porque dice aquí que no, la serpiente no fue directamente a tentar al hombre, sino a la mujer. ¿Por qué a la mujer? Porque la mujer fue la extraída, es el complemento, fue la que Dios dijo, necesita una compañera, necesita, dice la palabra, una que edifique, una que esté allí, una ayuda idónea. Entonces se metió por allí porque es como decir, es el costado por donde puede entrar, ¿verdad?, el enemigo. Y la mujer salió del costado del hombre. Y cuando esto ocurre, genera consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que antes el hombre no se enseñoreaba sobre la mujer, pero dice ahora, por cuanto desobedeciste, ¿verdad? Ahora tus preñez serán con dolores. Es decir, la mujer tenía embarazos sin dolores y el hombre, y tus deseos serán los de tu marido, y dice, y el hombre se va a enseñorear sobre ti. Es decir, desde allí de la desobediencia, desde allí de lo que sucedió, entonces Dios marca una pauta. ¿Y cuál es la pauta? De que el hombre se enseñoree sobre la mujer y que la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Igual también dice, para que quede claro, para que vean que el Señor pues siempre, igual por no obedecer el hombre también trajo la consecuencia. Correcto, al hombre. Y fue cuando el es. Señor también dijo, y al hombre, que es el versículo 17, dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, que la mujer desobedeció al Señor primero, pero también tuvo su consecuencia el hombre ante Dios. Dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Así es decir, Dios te mandó por causa de la desobediencia de ambos
uno por obedecer a la serpiente y otro por obedecer a la mujer, que al final, en resumida cuenta, amados, desobedecieron a Dios ambos. Cada quien tiene una demanda por parte de Dios. Aleluya, sí Qué es. hermoso. No es que la palabra de Dios sea machista, No. o que la palabra de Dios no sea feminista, o que hoy yo piense que todo está en contra de mí. No. Dios demanda de los dos, y lo vamos a ver desde el Génesis, que es el Viejo Testamentario, hasta el Nuevo Testamentario, donde podemos ver también que el hombre también tiene que cumplir con obligaciones dentro del matrimonio como la mujer. Pero lo importante de todo esto, para caer nuevamente en el punto, el adulterio es perdonable. Dice Gálatas 6:5, ¿verdad? Que cada quien tiene que tomar su carga. Si vemos otra traducción, es decir, la decisión debe seguir. Depende de lo que cada uno esté establecido o haya establecido dentro de su corazón. Si yo amo, ¿verdad? Si yo amo y yo soy capaz de perdonar más allá de cualquier falta, entonces la decisión será la de mantener el matrimonio y de restaurarme con mi esposa o con mi esposo conforme al orden de Dios. Pero yo no puedo ser, como dice, tajante aquí, pensando de que yo no voy a perdonar lo que me hizo, porque entonces yo dijera, entonces yo no merezco el perdón de Dios. No merezco el perdón, porque yo también fui un adúltero. Yo adulteré. ¿Qué es adulterio? Cuando tú vas contra la sustancia original, tú la adulteras, tú cambias, tú la contaminas. Cuando el hombre desobedeció a Dios y la mujer en el huerto a Dios, ellos adulteraron la sustancia de esa relación pura que había entre el hombre y la mujer. Así ocurrió. Sí, mi amor, así ocurrió con nosotros, con Dios, antes de casarnos también. Nosotros adulteramos la relación con Dios, la cambiamos, nosotros pecamos, pero Dios, que es infinito en misericordia, nos llamó, nos rescató con lazos de amor y con misericordia, a tal punto que nosotros, oh santo, aleluya, recibimos por gracia el perdón de Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento, lo que uno llama en hebreo un verdadero techúa, es decir, el venir a Dios y pedir perdón de corazón por lo que ya consideramos que algo que nos hizo daño y que lo aborrecemos. Así debe ocurrir en el matrimonio, es decir, ya es una decisión de la persona. Por eso Moisés estableció en la ley cartas de divorcio por la dureza del corazón. Ciertamente Jesús establece que a causa de fornicación pudiese la persona decidir separarse, pero también hace ver que es decisión de cada quien. ¿Por qué? Porque entonces Dios no se puede contradecir. Si Dios es amor, entonces Dios no se puede contradecir. Cuando David adulteró, David fue adúltero porque él contrajo, él tomó la mujer de uno de sus soldados y él se la hizo suya y concibieron un hijo. Él adulteró, no solamente fue un homicida, sino que él también adulteró, y sin embargo gozó de la misericordia de Dios, porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado a Dios jamás va a rechazar. Él vino arrepentido. Allí donde yo quiero que ustedes puedan caer, que el adulterio es un motivo, viéndonos a la palabra de Dios, si tu corazón no es capaz de perdonar, si tu corazón lo cerraste al perdón y no eres capaz de perdonar y de restaurarte con esa otra persona a la cual tú sigues amando, entonces, amado, nosotros también nos estamos cerrando las puertas cuando nosotros fallemos, porque la palabra de Dios dice que el que da misericordia, lo siguen las misericordias. Es así. Por eso es que muchas veces cuando nosotros como matrimonio endurecemos el corazón, así estemos pasando por una situación difícil, tenemos que recordar siempre, y es lo que mi amado esposo quiere que puedan llegar a sus vidas, porque lo que el Señor quiere no es tanto justificar nuestras acciones para separarnos, para rechazar a la persona o para que pues se cumpla como tal el divorcio. No, queremos enfatizar que es llevarlos al origen, entender que nosotros debemos recapacitar, nosotros mismos debemos reflexionar, internalizar que ambos tenemos que para que exista una separación o un divorcio es por causa de ambos, aun cuando uno fue el que aparentemente falló, fornicó, adulteró, deben entenderse
lo que generó esa causa de división fue precisamente la dureza del corazón y trajo como consecuencia esa ruptura. Pero el Señor lo que quiere es que se mantenga la institución del matrimonio. Inclusive la palabra de Dios dice en 1 Corintios 7, 10, 11, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. El Señor. Que la mujer no se separe del marido. Aleluya. Y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Aleluya. Y que el marido no abandone a su mujer. Santo Entonces, Dios. amados, aquí el Señor, lo dice el Señor, estamos en el tiempo donde debemos dejar, que por eso es que siempre hablamos, ¿verdad? Que el centro del matrimonio es el Señor. Amén. Y el Espíritu de Dios. Muchas veces lo que hay es contiendas y ver quién tiene la razón, quién no. Falta de perdón. La falta de perdón y querer escapar para entonces empezar a experimentar otras relaciones pensando que en las otras relaciones no va a ir bien. Pero si realmente no guardamos el corazón, no reflexionamos ambos del porqué de esa situación y se levanta uno a creer, entonces ahí es donde vamos a ver la gran victoria y el deseo y el anhelo del corazón de Jesús, que es precisamente que mantengamos un matrimonio feliz y hermoso. Y algo hermoso, mi amada esposa, pastora, Dios es tan bueno. Muchos dirán, ¿verdad?, que no tienen la oportunidad de leer la Biblia. Dirán, sí, mucha palabra, que si la ley, que si Cristo, que si lo que pensamos, lo que decidimos. Pero ¿qué hay con lo que yo siento? Ahí vuelvo a decirte yo a ti. Tú sientes que el adulterio no es perdonable, es imperdonable. Hoy te decimos que el adulterio o el pecado de adulterio sí se perdona, amado. Porque si vamos a la Biblia, Dios perdonó todos los adulterios de hombres y mujeres, entre ellos adúlteros pero que se arrepintieron de sus pecados y abandonaron su vida normal e inmoral para dedicarse completamente a una vida que le estaba ordenada y agradable al Señor. Aleluya. Y como les dije anteriormente, ahí podíamos ver a David. David es un ejemplo literalmente palpable, y digo palpable porque está escrito allí, ¿verdad? De lo que Dios hizo con David, y por supuesto generó consecuencias. Todo pecado genera sus consecuencias, ¿verdad? Pero Dios no vino a matarnos. El que vino a robar, a matar y a destruir, ¿tú sabes quién es? Es el enemigo, como tú lo quieras llamar, Satán, diablo, como sea. Pero hay un enemigo puesto a que el matrimonio dure toda la vida, que sea como el santo matrimonio que solamente la muerte lo separe. Ahora algunas personas dirán, pero ya me divorcié. Hay personas que yo he escuchado, pastor, que hemos escuchado, yo me lamento no haber conocido a Dios, yo lamento no haber conocido la palabra porque me divorcié y yo reconozco que la culpable fui yo o que el culpable fui yo porque fui soberbio, fui orgulloso, no quise entender, pero al final pude ver que fue una buena mujer, que fue un buen hombre y que por eso lo secré de mi vida, lo aparté y lo rechacé. Que prácticamente lo que hacían en la ley, pues lo despreciaban, casi le dieron carta de divorcio y chao. Entonces Dios no viene a eso, amado. Dios viene a que tú perdones, pero realmente tiene que haber una capacidad. Hay una parte en la Biblia que estos días estábamos leyendo, ¿verdad? Donde los discípulos le dicen al Señor, no sé si lo tienes allí, amada esposa, donde dice, entonces los discípulos le dicen a Jesús, cuando él está hablando de eso, entonces no es bueno o no es recomendable, así parafraseando esta cita, no es bueno casarse. Y el Señor le dice, es que esto no es para todo el mundo, parafraseando la palabra. ¿Por qué lo decía Jesús? Porque no todo el mundo tiene un corazón dispuesto a vivir en un matrimonio donde van a haber altos y van a haber bajos, van a haber fallas. No podemos ser como el mundo natural, que solamente estamos bien con la persona cuando la persona nos agrada, en lo que nos gusta, nos complace, nos da, porque también van a haber fallas. Recuerda que esta carne, amado, esta carne es pecaminosa. Si lo vemos en el libro de Génesis, cuando el mismo Dios, aleluya, el mismo Dios se arrepintió de haber hecho el hombre,
Lo dice la palabra en el libro de Génesis, se arrepintió por cuanto vio que la carne era mala, pero él dijo, después que pasó lo del diluvio, él dijo, pero su mano juró no ir más contra la vida del hombre. Es decir, él entendió, y lo dice la Biblia también, amado, que la carne es irracional, animal, diabólica. La carne va a querer sus deseos. Si por un instante a uno de nosotros dos nos cierran los ojos y nos empiezan a tocar sexualmente nuestras partes íntimas, no, la carne va a reaccionar, amado, al estímulo, pero no sabemos si lo que nos está tocando es un hombre o una persona del mismo sexo o contrario, pero la carne va a reaccionar porque la carne reacciona de manera irracional. Entonces así es, por eso que tenemos que estar sujetos al gobierno de Dios y a entender que la palabra dice que el corazón es engañoso. Si a Cristo Pedro le dijo que lo amaba y lo negó, nosotros también en un momento determinado, si no estamos fuertes en el espíritu, podemos fallar en el matrimonio. Claro. Pero el Señor es tan grande y rico en misericordia que nos levanta si nos arrepentimos y si nos apartamos. Porque para eso vino el Señor, para restablecer lo que se perdió, para retribuir aquello que se perdió, porque eso es lo hermoso de un restaurador. Cuando tú perdonas, tú te haces más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque si tú perdonas, amado, tú eres capaz de levantar al otro. Y ya no es por la condición del otro, sino por el plan de Dios en los dos que Dios hizo uno para la gloria de Dios. Y es importante que tú lo vivas, es importante que tú lo metas dentro de ti, porque tú tienes que perdonar a ese hombre. Si ese hombre se está arrepintiendo, si ese hombre está jurando delante de Dios cambiar, tú tienes que perdonar a esa mujer si falló. Tú no la puedes despreciar porque lo dice la palabra, el mismo Jesús lo dijo, porque no me gusta o porque me gusta otra, porque se puso gorda, porque se puso gordo, porque aquel tiene más real, porque esta tiene más real. Tú no puedes considerar eso como un motivo de rechazo y de repudio y de divorcio, porque eso delante de Dios no es correcto y tú te haces adúltero por eso, o adúltera. En este caso, aunque el hombre, según la palabra de Dios, que es la verdad, el que repudia es el hombre. Es decir, ninguna de las partes puede buscarse o justificarse de que yo me merezco esto y él se merece eso por cuanto yo no fallé. Amados, todos los días todos fallamos, pero las bendiciones de Dios están allí para uno venir arrepentido y Dios te va a perdonar y te va a levantar. Es así, lo que buscamos es esto. De matrimonio, tu mujer, tu hombre que me escuchas, no podemos ser ligeros para decir nos vamos a separar, ya yo no aguanto más. Entiende que la institución del matrimonio viene de parte de Dios y es un pacto para toda la vida. Y lo que los instamos es a que ustedes reflexionen, porque lo que realmente quiere el Señor es que cada uno internalice y pueda reconciliarse y entender que el perdón es fundamental para que puedan ustedes poder rehacer su matrimonio, restaurar su matrimonio y seguir adelante. O sea que nosotros los instamos a esto, a que cada uno medite y entienda que separarse no es la mejor opción. Si el mismo Señor lo dijo, entonces tienes que autoanalizarte, tu hombre y tu mujer, y decir que es tiempo de que cada uno revise su corazón para que podamos caminar en ese orden de Dios. Porque el amar, recuerda algo, es una decisión. Es una decisión también perdonar. Esto está apenas empezando, lo del adulterio, porque hay etapas en el adulterio y etapas en el corazón, en el proceso de sanidad. Así que prepárate tú a recibir esta segunda parte, porque vienen 2 y 3, donde vas a estremecer, donde vas a levantarte y donde vas a empoderarte para salvar tu matrimonio, porque el adulterio se perdona si hay arrepentimiento y sobre todo si hay suficiente amor y decisión para perdonar. Nos vemos en la próxima impartición y te esperamos. Ven y tú compartes eso con otros porque Dios te va a bendecir también. Bendiciones.